qué estudiar el género? Pues en mi caso hubo una confusión médica respecto a la interpretación de mi género cuando iba a nacer y los médicos dijeron que iba a ser chico. Pues esa confusión en la adolescencia me dio mucho que pensar y estuve leyendo todo lo que pude sobre el tema. Y cayó en mis manos el libro de Desmond Morris, El Zoo Humano, en el que explicaba que tener una orientación sexual u otra dependía más bien del imprinting, de un mal imprinting que podría haber sucedido como consecuencia de vivir en un zoo humano. Durante la carrera estudié el libro de psicoendocrinología de Randy Nelson, que es mi amigo en Facebook, y pude entender que las hormonas juegan un papel relevante en nuestra personalidad, en cómo nos comportamos en el mundo, en cómo sentimos, cómo reaccionamos, prácticamente en todo, la forma de nuestro cuerpo en todo. Hay que acudir a los genes, a los cromosomas, a los cromosomas X y a los cromosomas Y, que contienen información completamente diferente para encaminar nuestro desarrollo hacia un género u otro. Sin embargo, hay un momento en el desarrollo en el que existe la palabra bipotencial, que un individuo puede ser exactamente igual varón o hembra en esos pocos instantes de su vida. Para indagar más sobre el tema me trasladé a La Coruña, al laboratorio de La Coruña, donde son efectos técnicos en PCR sin análisis de ADN. Para responder esta pregunta me trasladé al laboratorio de Michigan en Estados Unidos, en el New Science Program, Michigan New Science Program, en East Lansing. Y allí pues trabajé con Mark Bridlow y su encantadora mujer, Cindy Jordan, en el receptor de andrógenos. Este grupo había demostrado con una claridad asombrosa como un núcleo de la médula espinal, llamado bulbo cavernoso, existe en machos, pero no existe en hembras. Y es debido al efecto del andrógeno, de cómo el organismo recapta el andrógeno y lo interpreta y lo metaboliza. There's ample evidence that hormones play a role in the development of sexual orientation. For example, there's lots of indications that girls who are exposed to testosterone before birth are more likely, when they grow up, to be lesbians. Why are there differences between gay and straight men? Are those due to prenatal testosterone? The evidence for that isn't very good. So it's not that the gay men didn't see testosterone. Rather, it seems that the gay men somehow were responding differently to the testosterone that they got before birth. Why would they respond differently? Well, the most likely explanation is that the genes that they carry are such that they respond differently to testosterone than the straight men. En este país pues existe una tradición asombrosa respecto a la investigación médica, al estudio de los tejidos post-mortem y a su tratamiento, clasificación, organización, y es un sitio verdaderamente ideal para hacer este tipo de investigaciones. Allí pues surgieron publicaciones muy interesantes. Pudimos ver cómo el género se veía reflejado en el cerebro de forma diferente en su neuroanatomía. Encontramos regiones del cerebro que eran diferentes en las personas que se sentían varones y en las personas que se sentían hembras. Y recientemente hemos continuado en esa línea de investigación retomando el asunto de los genes y publicando acerca del mosaicismo. When we first described the differences between the brains of homosexual and heterosexual men, we got weeks and weeks of telephone terror, day and night, bomb threats in the house, bomb threats in the institute, demonstrations in front of the house. So that was more difficult to handle. I got quite some fan mail telling that they would come and kill me. And then when we described the first reversal in the brain of transsexuals that agreed with how those people felt their gender identity but not with their body,
then it was very well received, because they could use this to change their sex in the birth certificate and passport.